cantábamos esta canción, que mira que hace años que la cantamos y aún se me pone la carne de gallina, pensaba en una foto que me mandó por error Manolo esta semana al grupo del Consejo, donde se veía un paisaje fantástico de la Vall d'Aran, que han estado ellos esta semana, y decía, gracias Dios por tu creación. Y ahí, en la creación, en medio de la montaña, pues puede ver la luz brillar del Señor, ¿no? Pero no solo allí. Yo cuando veo, hoy decía también, qué bien que nos podemos ver la cara ya y sonreír, ¿no? Cuando ves una sonrisa de un hermano, un abrazo, ahí también ves la luz del Señor. Cuando sabes que alguien te ama, te consuela, te abraza, ves la luz del Señor. Y veo la luz del Señor en vosotros y es un gozo. Y también pensaba que también vemos la luz del Señor cuando nos perdona. Dice, a veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Y debemos pedir perdón por todo lo que hacemos mal, que son muchas cosas. Gracias, Señor, por perdonarnos. Perdonado con su sangre
Y ahora recogeremos nuestras ofrendas como un acto más de adoración a nuestro Dios. Orem. Gràcies, Pare, per aquestes ofrenes. Reparteix-les, fes-les grans, posa-les allà on més falta facin. Sabem que en comparació de lo que tu vas fer per nosaltres no és res, però ho portem davant teu perquè la teva obra sigui més i més gran i pugui arribar a quanta més gent sigui possible, Senyor. Perdona'ns i fes-nos tirar endavant pel teu camí. En el nom de Jesús. Amén.
Seguimos dando gracias a todos aquellos que en esta mañana estáis con nosotros y también muchas veces nos olvidamos de dar gracias por la fidelidad de muchos hermanos que constantemente pues ofrendan, diezman para la obra del Señor. Y algunos de vosotros, o bastantes de vosotros, lo hacéis por otros medios, por transferencia, por Bizum, y ese es el motivo quizá que alguno de vosotros no trae aquí la ofrenda, pero llega y Dios lo sabe, así que muchas gracias por el esfuerzo que hacéis para poder mantener este lugar abierto y dando testimonio. Quisiera dar la bienvenida a Ana Lorena y su hijo Miguel Ángel. Ellos están por aquí. Ana Lorena, allí. Lorena. ¿Y tu hijo, que es más pequeño? Ha subido arriba. Muy bien. Allí. Muy bien, muy bien. Pues bienvenidos. Y si alguien más nos acompaña, pues también sea bienvenido en esta mañana. Oramos. Señor, te damos gracias porque tú un día cambiaste nuestro corazón. Ese corazón duro, un corazón de piedra, como dice la palabra de Dios, por un corazón de carne. Y lo más maravilloso, Señor, de que tú has perdonado nuestros pecados. Tú nos has liberado de la condenación que teníamos establecida por haber contradecido o ir en contra de tus leyes. Te damos gracias, Señor, porque un día derramaste la sangre de Jesucristo para que nuestros pecados fueran limpiados y pudiésemos entrar delante de tu presencia. En esta mañana podemos abrir nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu para acercarnos delante de tu trono y agradecerte, Señor, lo que tú haces por cada uno de nosotros. Bendice el culto que tenemos en el día de hoy, que sea grato a tus ojos, Señor, y también bendice a nuestro hermano Carlos en la mañana. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Adelante, nuestro hermano. Buenos días. El tema que tenemos para hoy, no sé ni dónde lo he sacado, es en un abrir y cerrar de ojos. Como digo, no sé de dónde lo he sacado primeramente, pero de todas maneras creo que todos sabéis que esto es una expresión que a veces usamos cuando hacemos una tarea en una forma muy rápida y muy eficiente. Yo no podría decirlo, pero de todas maneras a lo mejor alguien aquí puede decir yo hago las cosas en un abrir y cerrar de ojos. No lo sé. Hace unos días, hace un par de semanas, cuando ese altibajo que hubo en la temperatura, que de pronto del calor pasó así drásticamente al frío, en un periódico regional estaba la frase: hemos pasado del verano al invierno en un abrir y cerrar de ojos. Me sorprendió que lo pusiera de esa manera, pero fue interesante. Pero de todas maneras hay otra parte de donde podemos encontrar esta expresión. ¿Alguien lo sabe? ¿Dónde? 1 Corintios, muy bien. ¿Y dónde más? En el boletín. Que no leéis el boletín. Es interesante cuando miramos esta expresión en cuanto a lo que significa en sí, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, el parpadeo. Estuve leyendo en internet acerca de qué era lo que decía y dice algo interesante. Dice que parpadeamos 15 veces por minuto, 15.000 veces en un día de 16 horas, 5.256.000 veces en un año. No me explico cómo lo han contado. No me lo pregunten, no lo sé y tengo mis dudas. Pero lo único que sí que puedo decir con propiedad, porque eso sí está comprobado, es que un parpadeo lleva 3 décimas de segundo. Increíble, ¿no? Es la única parte del cuerpo humano que tiene esa función y esa forma de expresarse de una manera increíblemente rápida. Y como se ha dicho, también se encuentra en 1 Corintios 15:52, en un abrir y cerrar de ojos. Y esta expresión tiene que ver con un acontecimiento muy importante que es en el cual nos vamos a ocupar en esta mañana, y es el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de los redimidos
de los salvados, de todos aquellos que hemos confiado en Jesús como nuestro Salvador, aquellos que estamos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, aquellos que podemos decir con toda propiedad, soy un hijo de Dios. Vamos a mirarlo con calma. Es más bien, más que un mensaje, es un estudio de estos acontecimientos y vamos a mirarlo pensando sobre todo qué es lo que dice la Escritura. Es posible que algunos tengan alguna idea distinta y eso es aceptable, es normal y ocurre en este tiempo en que no todos lo ven de esta manera. Pero de todas maneras, eso es lo que yo creo y es lo que quiero compartir con vosotros en esta mañana. Estamos en estos tiempos estamos sumisos en una serie de acontecimientos que nos han sacudido en muchas maneras. Estamos en tiempos en que hay crisis mundial en cuanto a pandemia, en cuanto a inundación, en cuanto a sequía y sobre todo en cuanto a guerra. Y sobre todo hay guerras por todos lados, en muchos lugares del mundo, pero la que nos toca más cerca por causa de que está continuamente en los medios de comunicación es lo que está sucediendo allí en Ucrania. Y continuamente nos están mostrando imágenes de las barbaridades, de lo tremendo que está, de lo que está sucediendo en ese sitio. Y sobre todo nosotros oramos cada día por este lugar y sobre todo oramos para que el Señor guarde a aquellos que son suyos. Hay una tremenda cantidad de personas que pertenecen al pueblo escogido de Dios, al pueblo de Israel. Y también hay una enorme cantidad de cristianos, de gente que ha pasado de muerte a vida. Y lamentablemente muchos de ellos han perdido su vida. Y debemos orar, recordarles en oración, sabiendo que son tiempos muy complicados, muy difíciles y ninguno de ellos lo tiene nada fácil. Recordad de orar por ello, por favor. Pero también, además de todos estos acontecimientos, hay una serie de cosas que también nos toca y es el hecho de que en estos tiempos la Iglesia ha decaído notablemente. La Iglesia, y no estoy hablando de la Iglesia que podemos decir, bueno, no es una Iglesia de la que podamos decir que es una Iglesia cristiana, pero sí estamos hablando de la que forma parte de lo que es el pueblo escogido de Dios, de la Iglesia cristiana, de los que son llamados cristianos. Y hay una tremenda decadencia espiritual. En muchos lugares hay falta de compromiso, hay liviandad, una tremenda liviandad, hay un permitir que el mundo entre dentro de la iglesia y un convivir, porque nadie quiere ser distinto, nadie quiere vivir de una manera distinta, nadie quiere que le señalen y digan qué diferente, qué distinta que es esa persona. Y entonces nos unimos, nos identificamos y pasamos desapercibidos en muchos aspectos. Son tiempos complicados, son tiempos difíciles. Y entonces suena la frase que tal vez vosotros nos habéis dicho más de una vez. Estamos en los últimos tiempos. ¿Lo habéis dicho alguna vez? Claro que sí. Y más de uno creo que lo ha pensado. Estamos en los últimos tiempos. Lo interesante es que esta frase está desde los principios de la Biblia. Pero realmente estamos en los últimos tiempos. Ahora, por otro lado, debemos preguntarnos una cosa. Si estamos en los últimos tiempos, ¿qué estamos esperando? ¿Qué es lo que estamos realmente esperando en este tiempo? ¿Estamos esperando el arrebatamiento? ¿Estamos esperando la segunda venida de Cristo o día del Señor? ¿Estamos en la gran tribulación? ¿Estamos esperando el milenio? ¿Qué estamos esperando realmente? No sé si habéis hecho esta pregunta. Si estamos en los últimos tiempos y si estamos esperando algo, ¿qué realmente estamos esperando? Y eso es lo que implica que estudiemos las Escrituras, que escudriñemos la palabra de Dios y descubramos de allí, de ella, qué realmente es lo que nos enseña las Sagradas Escrituras. Cuando el Señor Jesucristo resucitado estuvo listo para ascender a los cielos, recordamos el capítulo 1 de Hechos, cuando se presentó junto a los discípulos, dio el último mandamiento, por así decirlo, y predicar el Evangelio a toda criatura, y predicar en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, etc. Y entonces comenzó a ascender. Dice la Biblia en Hechos capítulo 1, versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Fue alzado, dice aquí, fue levantado, quitado, recogido. Esos son sinónimos de la misma palabra. Fue alzado, levantado, quitado, recogido.
y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Interesante que el pasaje que luego leeremos en Tesalonicenses dice, vendrá en las nubes. Fue recogido en una nube y vendrá en las nubes. En el versículo 11 también de Hechos 1 dice, los discípulos estaban mirando hacia arriba y entonces los ángeles le dijeron, los que pusieron a su lado, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Los discípulos creyeron lo que se le había sido dicho. La palabra de aquellos días era muy firme, era una palabra que era una promesa y ellos creyeron inmediatamente lo que le había sido dicho. Pero debido a que pasaban los días, pasaban las semanas, pasaban los meses y nada pasaba, vaya la redundancia, los redimidos de la naciente iglesia comenzaron a desanimarse en algunos sentidos. En el principio, cuando recién estaba en esa promesa muy candente, muchos dijeron, ya viene el Señor, ya viene. Y muchos de ellos vendían sus propiedades, vendían todo lo que tenían y entonces se reunían esperando la venida del Señor. Pero pasaba el tiempo y eso no se cumplía y entonces muchos comenzaron a desanimarse. Y entonces este hecho hizo que no cumplimiento inmediato de la promesa hizo que comenzaran a surgir algunas preguntas, que empezaran a surgir algunas interrogantes en cuanto a qué era lo que iba a suceder, qué había querido decir el Señor, cuándo era el tiempo, qué era lo que estaba pasando, qué era lo que estaban viviendo cada uno de ellos. Y es así como en el siglo segundo, tercero más o menos, comenzaron a levantarse movimientos que identificaron distintas corrientes en cuanto a la venida del Señor. Básicamente, todo esto giraba alrededor del reino milenial, si era literal o si era espiritual. La segunda venida, si eran dos acontecimientos, si eran arrebatamiento y segunda venida, o era todo segunda venida. Y a lo largo de la historia de la Iglesia han coexistido estos distintos pensamientos, estas distintas posturas en la escatología, aunque en ciertas épocas ha habido algunos que han prevalecido sobre otros. De todas maneras, estas son posturas escatológicas que no tienen, por así decirlo, la autoridad de que tiene la parte doctrinal que encontramos en la Biblia. De ahí que son posturas que son muy respetadas, que aquellas personas que, por ejemplo, si yo tengo una postura y otra persona tiene una distinta, es de respetar nada más. ¿Por qué? Porque hemos sido redimidos por la sangre de Cristo y simplemente son posturas en cuanto a la parte escatológica. Ahora, yo quiero en esta mañana hablar un poquito acerca del arrebatamiento, que es lo que yo creo, lo que yo sostengo de acuerdo a lo que me enseña la palabra de Dios y lo que yo personalmente creo, que lo que estamos esperando inmediatamente es un arrebatamiento de la iglesia. Y vamos a mirarlo en lo que dice la Escritura. Miramos 1 Tesalonicenses capítulo 4, y en el capítulo 4 y versículo 5 tenemos los dos acontecimientos de los que voy a hablar esta mañana. 1 Tesalonicenses capítulo 4 y capítulo 4 y 5. En el capítulo 4, primero vamos a definir dos palabras porque hay dos palabras aquí que resaltan en estos capítulos. En el capítulo 4 y versículo 17, la palabra que resalta aquí es arrebatados. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Esa es la primera palabra. Esta palabra viene del griego harpazo, que significa apoderarse de algo o de alguien, trasladar algo o alguien de un lugar a otro, e incluso tomar por la fuerza. Está 11 veces en el Nuevo Testamento, no necesariamente relacionada con el arrebatamiento, pero sí habla de esta misma palabra y en cuanto a arrebatar. La segunda palabra que tenemos aquí en este pasaje es el capítulo 5 y versículo 2, y dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón. Y esta segunda palabra es ladrón, viene del latín, que significa que es latro, también hay una del griego, y está relacionada con el día del Señor o la segunda venida. Es interesante esta palabra de dónde sale. Latro, con la palabra latro se designaba a los mercenarios que tenían la responsabilidad de cuidar los tesoros que pertenecieran al rey o al emperador de turno.
Entonces estas personas tenían esa labor tan importante. Pero resulta que estos mercenarios lo que hacían era, de vez en cuando, a lo mejor no lo hacían siempre, de vez en cuando tomaban algo prestado de lo que estaban cuidando. Y entonces, claro, fueron descubiertos y como ya que se había tornado una práctica bastante corriente, comenzó a llamársele a estas personas latros. Y de ahí viene ladrón. O sea, ladrón, el que roba, el que nos arrebata, el que se apodera de algo que no le pertenece por la fuerza o que se apodera de algo sin el consentimiento del dueño. Tenemos entonces 1 Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 13 al 18 que nos habla de un acontecimiento y 1 Tesalonicenses 5:1 que nos habla de otro acontecimiento. Son dos distintos. Uno es el arrebatamiento y otro el día del Señor. Y cabe la pregunta, y eso lo tenemos que hacernos nosotros de forma personal, ¿qué estamos esperando? ¿El arrebatamiento o el día del Señor? Ahora, vamos a mirar primero el día del Señor. ¿Qué es el día del Señor? No sé si habéis preguntado cuando leéis la Biblia, ¿qué es el día del Señor? El día del Señor está mencionado 19 veces en el Antiguo Testamento. En cambio, en el Nuevo Testamento solamente hay 4 menciones. Las menciones fuertes, por así decirlo, y las que definen realmente lo que es el día del Señor, las encontramos en el Antiguo Testamento. ¿Me seguís, verdad? Sí. Muy bien. ¿Qué es el día del Señor y por qué se relaciona con la segunda venida? Porque el día del Señor y la segunda venida están prácticamente es el mismo acontecimiento. Ahora, interesante que el término segunda venida o primera venida es un término solamente del Nuevo Testamento, no en el Antiguo, solamente del Nuevo. Incluso es un término que se ha acuñado o que se ha puesto o se ha, por así decirlo, está siendo usado por los comentaristas o estudiantes de la Biblia, que para definir o para diferenciar han llamado a primera venida, cuando el Señor vino por primera vez, segunda venida en su retorno. Pero no es un término enteramente o 100% bíblico. Ahora, ¿qué dice la Biblia en cuanto al día del Señor? Ahora vamos a mirar unos cuantos versículos con la ayuda de aquella gente que está por ahí atrás. El primero de todo, Isaías capítulo 2 y versículos 12 al 19. Son versículos que nos hablan y nos definen perfectamente lo que es el día del Señor. Y yo creo que una vez que miramos todos estos versículos de la Biblia, vamos a darnos cuenta de qué clase de día es el llamado día del Señor. En primero de todo, entonces, Isaías capítulo 2 y versículos 12 al 19. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán. Ahí nos faltó algo. Bueno, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, vale. Sobre todo torre alta y sobre todo muro fuerte. Sobre todas las torres, las naves de Tarsis, sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será enaltecido en aquel día. Y quitará totalmente los ídolos. Y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia terrible de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando Él se levante para castigar la tierra. Isaías capítulo 13, versículos 6 y 9, dice de esta manera: aullad porque cerca está el día de Jehová o el día del Señor. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Jeremías 46, 10. Jeremías 46, 10. Mas ese día será para Jehová, Dios de los ejércitos, día de retribución, para vengarse de sus enemigos, y la espada devorará y se saciará, y se embriagará de la sangre de ellos, porque sacrificio será para Jehová, Dios de los ejércitos, en tierra del norte junto al río Éufrates. Joel, capítulo 1 y versículo 15. Ay del día, porque cercano está el día del Señor.
y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Joel capítulo 2, versículo 1, 11 y 31. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque es grande el día del Señor y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Señor. ¿En cuál estamos? En Amós. ¿Cómo? Sí, Amós. Vamos a Amós entonces. Amós 5:18. Hay de los que desean el día del Señor. ¿Para qué queréis este día del Señor? Será de tinieblas y no de luz. Sofonías 1:14 y 15. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día del Señor. Gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Malaquías 4:5. He aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Ezequiel 30:2 y 3. Hijo del hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor, lamentad ay de aquel día, porque cerca está el día del Señor, día de nublado, día de castigo de las naciones. Zacarías 14:1 y 5. He aquí el día del Señor viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Versículo 15, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá en medio, hacia el oriente y hacia el occidente. Versículo 5, y huirán al valle de los montes, y vendrá el Señor mi Dios, y con él todos sus santos. Apocalipsis, y este es el último, 6, 15 al 17. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de la ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Eso es el día del Señor. El día del Señor que ha sido identificado como es su segunda venida. Ahora, ¿qué del arrebatamiento? No hay ni una sola mención en el Antiguo Testamento. Si leéis todo el Antiguo Testamento no encontraréis absolutamente nada en cuanto al arrebatamiento. El arrebatamiento o rapto de los redimidos fue revelado únicamente, pura y exclusivamente en el Nuevo Testamento. Y cuando leemos acerca de estos hechos debemos tener sumo cuidado al estudiar la Escritura, porque estos dos acontecimientos van muy pegaditos y a veces nos confunde un poco en cuanto a qué es una cosa y la otra. De todas maneras, la primerísima mención acerca del arrebatamiento la tenemos en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, capítulo 14 y versículos 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Quién lo dijo? Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho, me voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y preparar el lugar, vendré otra vez. Y si me fuere y os aparejar el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo. Mira la palabra que dice aquí en la Biblia. Y os tomaré a mí mismo. La Nueva Versión Internacional o la Nueva Traducción Viviente dice, vendré para llevárnoslo, para llevaros a todos vosotros. Vendré para llevaros a vosotros. Esa es la idea de lo que dice el versículo. Os tomaré viene de una palabra que significa levantar con la mano, quitar o recoger algo. Esa es la idea de lo que dice ahí. Os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
La segunda mención en cuanto al arrebatamiento la encontramos en 1 Corintios, el pasaje que ha servido para poner el tema de este mensaje. En 1 Corintios capítulo 15 y versículo 52 dice: he aquí os digo que... ¿Cómo? A ver, fuerte. Un misterio. ¿Por qué dice Pablo un misterio? Pablo, te has equivocado, esta palabra no cabe aquí. ¿Cómo es posible que nos digas un misterio cuando nosotros tenemos 19 menciones en el Antiguo Testamento acerca del día del Señor? ¿Cómo es posible que diga Pablo, os digo un misterio? Porque un misterio es una cosa no revelada, un misterio es una cosa que no conocemos, un misterio es una cosa nueva, completamente nueva, que nos están mencionando o abriendo o declarando o mostrando o señalando. Pero no es otra cosa. Cuando hay algo que ya está escrito de antemano, no es un misterio. Y todos aquellos que recibieron la carta de la primera Corintios eran cristianos que estaban leyendo el Antiguo Testamento. No olvidemos que no existía la Biblia completa. Apenas estaban circulando las primerísimas cartas de Pablo, y en este caso prácticamente una de las pocas y primeras. Entonces, ¿qué leía la iglesia? ¿Qué leían los creyentes? ¿Qué leían los redimidos? ¿Qué leían los salvados? ¿Qué leían los primeros cristianos? ¿Qué leían aquellos que habían sido redimidos por la sangre de Cristo? El Antiguo Testamento, nada más. Así que cuando Pablo dice, os digo un misterio, dice, Pablo, te has equivocado. El día del Señor lo sabemos muy bien porque lo hemos leído 19 veces en el Antiguo Testamento. Y Pablo dice, no, el misterio es muy distinto de lo que yo estoy diciendo. Y el misterio dice aquí, todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en 0.3 de segundo, por decir una cantidad. No creo que sea tanto, tal vez muchísimo menos, incluso. Dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados y luego nosotros, etc. O sea que aquí Pablo declara en qué consiste el misterio. Y luego nos vamos a Tesalonicenses, que es el pasaje que realmente nos muestra bien claro acerca de este acontecimiento. Y dice de esta manera, comenzando el versículo 13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen, a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, 1 Corintios decía exactamente lo mismo, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, en un abrir y cerrar de ojos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, como ese fue en Hechos capítulo 1, en las nubes para recibir al Señor y así estaremos para siempre con Él. Si el arrebatamiento y la segunda venida fueran un mismo evento, entonces la iglesia tendría que pasar por la tribulación, por la gran tribulación, mejor dicho. Esa es la idea, eso es lo que dice la Biblia, es lo que dice el Nuevo Testamento. Ahora, es interesante, yo no quiero pasar por la gran tribulación, ¿no? Ni hablar. ¿Por qué? Porque Marcos capítulo 13 nos dice que la gran tribulación es tan tremenda, tan tremenda, tan tremenda, que no hubo absolutamente nada de nada desde los días de la creación. Eso lo dice Marcos. Marcos 13, 19 y 20. Dice que la tribulación será tal como nunca antes en toda la historia de la humanidad. Desde la creación, lo dice Marcos, desde la creación hasta el final de los tiempos nunca habrá nada semejante. Yo no quiero estar en esa situación, porque si hemos leído lo que es el día del Señor, ya me dirás cómo será. La llamada gran tribulación, los juicios son de tal magnitud que ninguno de nosotros creo que desearíamos estar.
Por esa razón los tesalonicenses estaban un poco inquietos por causa de que ellos sentían que las cosas estaban cambiando y no querían de ninguna manera que se cumpliera lo que decía la Biblia, lo que ellos conocían muy bien en cuanto al día del Señor. Pero Pablo dice en forma bien clara, el arrebatamiento es consuelo, es esperanza, es fortaleza para todos los redimidos, para todos los salvados, para a través de todos los tiempos, porque eso lo dice el último versículo. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esa es la idea, de que este acontecimiento que debe estar presente en la vida de cada uno de aquellos salvados debe ser aliento, debe ser consuelo, debe ser esperanza. En estos tiempos en los cuales vivimos con tanta inestabilidad, con tantas guerras, rumores de guerra, con una guerra cercana y que da un poco de pánico pensar en lo que pudiera pasar en el futuro si este hombre se le va la cabeza. Y en todas estas cosas, ¿qué es lo que consuela, fortalece, alienta y trae esperanza? El hecho de saber y estar seguros de que el Señor no permitirá que pasemos un acontecimiento tan tremendo como es la gran tribulación, sino que seremos arrebatados para estar para siempre con Él. Es interesante lo que sucede y eso precisamente es lo que debe también llamarnos la atención. En 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2, el apóstol Pablo corrige un problema que estaba surgiendo, porque resulta que a pesar de que él había escrito esta carta, sin embargo, estaban pasando algunas cosas en aquellos días, estaban pasando algunas cosas que inquietaban al pueblo de Dios. Por ejemplo, el capítulo 4 de Hechos, capítulo 4, versículo 1, nos habla de la primera persecución a los cristianos. En el capítulo 5 y versículo 18, 17 y 18 nos habla de la segunda persecución, o sea que casi en poco tiempo una persecución, luego una segunda. En el capítulo 7 y versículo, casi todo el capítulo, nos habla de una tercera persecución, en donde tenemos la muerte de Esteban. En el capítulo 8 y versículo 1 nos habla de una cuarta persecución, donde Pablo, en aquellos días Saulo de Tarso, estaba enardecido y estaba sacando y metiendo en la cárcel, castigando, haciendo barbaridades tremendas, de tal manera que los cristianos no sabían ni dónde meterse y muchos huyeron y se fueron para otros lugares. Interesante lo que dice la Biblia, que aunque iban huyendo, iban predicando la palabra de Dios. Pero el asunto es aquellas persecuciones y aquella inestabilidad hizo que los tesalonicenses estuvieran un poco desorientados. A ver, Pablo, nos habías dicho que había un arrebatamiento, pero ahora vemos unos acontecimientos que parecerían que fuera el comienzo del día del Señor. Y Pablo le dice en capítulo 2 y versículo 1 de 2 Tesalonicenses. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Que tengáis firme vuestras convicciones, que la palabra de Dios se arraigue en vosotros, que la palabra de Dios eche raíces en vuestras vidas. No os dejéis mover. Echar raíces. Hermanos, echemos raíces de nuestra fe. Arraiguémonos en lo que creemos para no ser movidos de cualquier viento de doctrina o de pensamiento. Debemos tener firme nuestra convicción en aquellas cosas que Dios ha revelado en las Escrituras para no dejarnos mover por las trampas del enemigo. Y dice Pablo, y miren aquí lo que dice Pablo, no os dejéis mover fácilmente de vuestra manera de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu. A veces hay gente que, yo eso lo he oído más de una vez, porque el Espíritu me ha dicho tal cosa y entonces da una parrafada y la gente dice amén. ¿Está de acuerdo con la palabra de Dios lo que está diciendo la tal persona? Y dice Pablo, ojo, no dejéis mover ni a alguien que viene a decir que está hablando por el Espíritu. O alguien dice, o por palabra, o sea, cuando una persona elocuente y muy versada, tal vez conociendo las Escrituras, pero sin embargo no dando la correcta interpretación de lo que dice la palabra de Dios.
Incluso dice también, ni siquiera por carta como si fuera nuestra. Se dice, no es comprobado, pero se dice que en aquellos días circulaban algunas cartas falsas que pretendían ser del puño y letra del apóstol Pablo. Y dice Pablo, no os dejéis mover, ni alguien que diga que está hablando por el Espíritu, ni alguien que está dando una palabra con una manera muy elocuente, ni siquiera que alguien que está llevando una carta como si fuera nuestra. No dejéis mover de esto, en el sentido de que el día del Señor está cerca y nadie se engañe de ninguna manera, porque la venida del Señor vendrá, pero primero habrá la manifestación del anticristo en cuanto a la segunda venida. Pero no os dejéis mover del hecho de que habrá un arrebatamiento y no tendréis que pasar por esa situación. Eso es porque nosotros somos ciudadanos del cielo, no de la tierra, para pasar esa tremenda situación. No dejéis mover, tenéis plena conciencia de cuál debe ser vuestro lugar aquí en la tierra y cuál vuestra esperanza, vuestro consuelo, vuestra fortaleza, vuestro sostén. Como digo, estamos en tiempos muy convulsos, mucha inestabilidad, muchas guerras, rumores de guerra, sequías, hambre, pestilencias, inundaciones, decadencia en la iglesia a tal punto que estamos, por así decirlo, cumpliendo lo que dijo Jesús: cuando el Hijo del Hombre viniere, hallará fe en la tierra. Pero sin embargo debemos tener plena conciencia de cuál es nuestra esperanza y estar firme en ella. Recordemos que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor. Y recordemos también de que debemos velar y orar y estar plenamente ocupados en la predicación del Evangelio, proclamando que hoy es el día de salvación. Mañana no habrá oportunidad, pero hoy es el día de salvación. Y recordando que Dios es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Bendita esperanza. Yo espero al Señor y espero que vosotros también estéis esperando el momento en que Él nos llame a su presencia. Amén.